El día de su boda, el príncipe se acercó sin ganas a la criada ciega que le obligaron a desposar. Pero cuando rozó su rostro, su expresión cambió por completo, y lo que dijo después dejó a todos en la iglesia sin aliento. En el majestuoso reino de Castilla, donde los muros de piedra del palacio real guardaban tantos secretos como las almas de quienes los habitaban, el gran salón resplandecía aquella noche. Cientos de velas iluminaban el recinto donde la nobleza entera se había reunido para celebrar el compromiso del príncipe Esteban con Lady Isabela, hija del poderoso duque de Valencia. «Vaya noche para sellar alianzas», murmuraban los cortesanos mientras el vino corría y los músicos tocaban. El rey Martín observaba complacido desde su trono. Aquel matrimonio, planeado durante años, aseguraría el apoyo militar más importante del reino. Esteban llegó tarde al salón, con el rostro enrojecido por el alcohol y una sonrisa torcida que no auguraba nada bueno. Sus ojos oscuros, heredados de la dinastía Castilla, recorrieron con desdén a los invitados hasta detenerse en su prometida. «Mi señor», susurró uno de sus consejeros, «¿deberíais moderar la bebida esta noche y perderme la diversión de mi propia condena?», respondió Esteban con una carcajada amarga que hizo voltear a varios nobles. «¿Sabes lo que es estar encadenado a una mujer que no amas por el resto de tu vida?». El rey Martín se acercó a su hijo con una sonrisa diplomática que contrastaba con la furia en sus ojos. «Comportaos como corresponde a vuestro título», ordenó entre dientes. «Este matrimonio no es un capricho, es la supervivencia de nuestro linaje». Esteban asintió con falsa sumisión, pero en cuanto su padre se alejó, buscó con la mirada a Marcela entre la multitud. La hermosa viuda de 30 años le devolvió una mirada cómplice desde un rincón discreto del salón. Aquellos ojos verdes habían sido su perdición desde la primera noche que compartieron el lecho. «Que comience el baile», anunció el maestro de ceremonias, y Lady Isabela se acercó a su prometido, extendiendo una mano delicada. Era una mujer bella, sin duda, alta, de cabello castaño y modales impecables. Cualquier príncipe estaría orgulloso de llamarla esposa. Cualquiera excepto Esteban, cuyo corazón pertenecía a la mujer prohibida que lo observaba desde las sombras. «Sois afortunado, mi príncipe», dijo Isabela con voz suave mientras bailaban. «Mi padre ha prometido 10.000 hombres como dote. ¿Y os creéis que vale tanto un ejército de campesinos armados con palos?». Respondió Esteban lo suficientemente alto para que los nobles cercanos escucharan. El rostro de Lady Isabela palideció. «Mi señor bromea». «Seguramente», intentó sonreír, pero sus labios temblaban. «No, mi lady, bromeo sobre muchas cosas, pero nunca sobre la incompetencia de vuestro padre para formar un ejército digno. ¿O acaso olvidamos cómo sus hombres huyeron en la batalla de Monteclaro?». Un silencio incómodo se extendió por el salón. La música continuaba, pero las miradas se dirigían hacia la pareja, el duque de Valencia. Un hombre corpulento de barba gris apretaba su copa con tanta fuerza que parecía a punto de romperla. «Esteban», advirtió el rey Martín desde su asiento, pero era demasiado tarde, y ahora pretende comprar a la corona con su hija, continuó el príncipe, elevando aún más la voz, como si fuera mercancía en un mercado. «Decidme, Lady Isabela, ¿qué se siente ser moneda de cambio?». Las lágrimas brotaron de los ojos de la joven. El duque de Valencia se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «¡Suficiente!», tronó el rey, levantándose. «Guardias, llevad al príncipe a sus aposentos». Pero Esteban se zafó de los guardias, tambaleándose hacia la mesa principal, tomó una copa y la alzó. «Brindo por mi futura esposa, por la hija de un cobarde y una fortuna construida sobre la traición». Lady Isabela rompió en llanto y salió corriendo del salón. Su padre la siguió, no sin antes dirigir una mirada asesina al príncipe y al rey. «Has arruinado años de diplomacia en una sola noche», dijo el rey Martín, cuando finalmente estuvieron a solas en la sala del trono. Su voz era peligrosamente calmada. «¿Tienes idea de lo que has hecho? He dicho verdades que todos conocen, pero nadie se atreve a mencionar», respondió Esteban aún desafiante. Un golpe seco resonó en la sala. La mejilla del príncipe ardía donde la mano del rey había impactado.
El duque de Valencia tiene 10.000 razones para declararnos la guerra ahora mismo, siseó Martín. 10.000 hombres que podrían estar en nuestras fronteras en menos de una semana. ¡Que vengan!, desafió Esteban. Nuestros ejércitos son superiores. Nuestros ejércitos están dispersos en 3 frentes distintos, respondió el rey. Sin Valencia, estamos expuestos. Un silencio tenso se instaló entre padre e hijo. El rey Martín caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado. Deberás disculparte públicamente. Decidió finalmente. Jamás, exclamó Esteban. Un príncipe de Castilla no se humilla ante nadie. Lo harás, o encontraré un castigo que te enseñe humildad de una vez por todas. Horas más tarde, en sus aposentos, Esteban recibía a Marcela en secreto. La viuda se deslizó entre las sombras hasta llegar a los brazos del príncipe. «Has estado magnífico», susurró contra su oído, mordisqueando el lóbulo. Era hora de que alguien pusiera en su lugar a esos advenedizos de Valencia. «Mi padre está furioso», respondió Esteban, dejándose llevar por las caricias expertas de su amante. «Amenaza con un castigo ejemplar si no me disculpo». «Nunca te disculpes», dijo ella, desatando los cordones de su camisa. «Un rey no se arrodilla». «Aún no soy rey», sonrió él, atrayéndola hacia la cama. «Lo serás», prometió Marcela, «y yo estaré a tu lado». La mañana siguiente, el Consejo Real se reunió de urgencia. El rey Martín había pasado la noche entera negociando con el duque de Valencia, quien exigía satisfacción por la afrenta. «El compromiso queda anulado», anunció el rey ante la corte, con Esteban de pie a su lado. «En compensación por la ofensa, y para demostrar que en Castilla valoramos la humildad tanto como el honor, he decidido que el príncipe Esteban tomará por esposa a una sirvienta del palacio, elegida por el propio duque de Valencia». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Esteban palideció. «Esto es inadmisible», gritó. «Soy el heredero al trono, y como tal, debes aprender que tus acciones tienen consecuencias», respondió el rey con frialdad. «La boda se realizará en 3 días». El duque de Valencia sonrió complacido. Sus ojos, calculadores y fríos, ya habían elegido a la mujer perfecta para su venganza. «Acepto vuestra oferta, majestad», dijo con una reverencia, «y ya tengo en mente a la candidata ideal, la ciega de las cocinas». Mientras tanto, en las profundidades del palacio, una joven de manos delicadas y ojos nublados por la ceguera trabajaba sin saber que pronto su destino cambiaría para siempre. El amanecer en las cocinas reales llegaba mucho antes que en el resto del palacio. Cuando los nobles apenas se retiraban a sus lechos tras noches de festejo, en las entrañas del castillo ya crepitaba el fuego y el aroma del pan recién horneado inundaba el aire. Lucía se despertaba siempre con los primeros ruidos. Sus oídos, agudizados por 10 años de oscuridad, captaban el más leve sonido, el crujir de la leña, el susurro de las cocineras al entrar, incluso el aleteo de los pájaros en el patio exterior. «Buenos días, Lucía», saludó doña Carmela, la cocinera principal. «El pan ya está casi listo». «Buenos días», respondió la joven incorporándose de su pequeño catre en el rincón. «Huele delicioso». Sus manos ágiles buscaron el vestido sencillo que usaba para trabajar y comenzó a vestirse con la precisión de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces. «Te traje agua fresca», dijo Carmela dejando un cuenco cerca. «Hoy parece que será un día importante en el palacio. Dicen que el príncipe armó tremendo escándalo anoche». Lucía sonrió mientras se lavaba la cara. Los chismes del palacio siempre llegaban primero a las cocinas. «¿Qué hizo esta vez?». Insultó a Lady Isabela y al duque de Valencia frente a toda la corte. «Don Rodrigo, el guardia, me contó que el rey está furioso». Lucía asintió sin sorprenderse. Aunque nunca había visto al príncipe Esteban, conocía bien su voz. La había escuchado muchas veces cuando él bajaba a las cocinas exigiendo comida a deshoras, siempre arrogante, siempre despectivo, pero también era la misma voz que había oído aquella noche en San Lorenzo, 6 años atrás, una voz suplicante, debilitada por el dolor y la pérdida de sangre, una voz que no había olvidado. «¿Me ayudas con las hierbas para el guiso?», preguntó Carmela, interrumpiendo sus pensamientos. Lucía asintió y se dirigió al pequeño armario
donde guardaban las especias. Sus dedos recorrieron los frascos, reconociéndolos al instante por su forma, tamaño y el aroma que escapaba de ellos. Romero, tomillo, laurel, murmuró mientras los seleccionaba con precisión. Las cocinas eran su refugio. Aquí nadie la miraba con lástima, nadie la trataba como a una inválida. Su ceguera, en vez de limitarla, le había abierto puertas a un mundo de sensaciones que los demás ignoraban. ¿Recuerdas aquella epidemia?, preguntó de repente a Carmela, como hacía de vez en cuando, la que afectó a las tierras bajas. La cocinera suspiró mientras amasaba. ¿Cómo olvidarla? Fue hace 10 años. Tú apenas tenías 12. Decían que era un castigo divino, pero yo siempre pensé que había algo raro en esa enfermedad. Solo afectó a ciertas familias. A campesinos, completó Lucía con un deje de amargura, y a algunos nobles que vivían en la frontera, añadió Carmela en voz baja, como la familia Montero. Lucía apretó con fuerza el frasco que sostenía, hasta que sus nudillos se volvieron blancos. La mención de aquel apellido siempre provocaba en ella una tormenta interior. Ya nadie habla de ellos, dijo con aparente calma. No queda nadie para recordarlos, respondió Carmela. Dicen que murieron todos en el ataque de San Lorenzo. Un silencio pesado cayó entre ellas, roto solo por el sonido del cuchillo de Lucía, cortando verduras con sorprendente precisión. «Lucía», la voz de Tomás, uno de los mozos de cocina, resonó desde la entrada. «Te buscan arriba». La joven se detuvo, extrañada. Nadie la llamaba nunca a los pisos superiores. «¿Quién me busca?», preguntó, limpiándose las manos en el delantal. «Guardias del rey y no parecen de buen humor». El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Habrían descubierto quién era realmente. Sabrían que la humilde sirvienta ciega guardaba secretos capaces de derribar el trono. «Ve», la animó Carmela, apretando su mano. «Seguro no es nada». Lucía asintió y tomó el bastón que usaba para orientarse en espacios desconocidos, aunque conocía cada rincón de las cocinas. Los salones superiores le resultaban un laberinto confuso. Siguió a Tomás por escaleras y pasillos, contando cada paso, memorizando cada giro. Su mente, entrenada durante años para construir mapas mentales, registraba el recorrido meticulosamente. «Aquí está», anunció Tomás a los guardias con un tono que mezclaba el respeto y el miedo. «Espera afuera», ordenó una voz grave que Lucía reconoció como la del capitán de la Guardia Real. Una vez solos, el capitán habló con formalidad inusual. «Lucía de las Cocinas, por orden del duque de Valencia y con la aprobación del rey Martín, se os convoca a presentaros ante su majestad esta tarde». «¿Ante el rey?», preguntó Lucía, genuinamente sorprendida. «¿Por qué motivo?». El hombre dudó un instante. «No me corresponde informaros, solo cumplid la orden y presentaos debidamente aseada a la hora de vísperas». Cuando el guardia se marchó, Lucía permaneció inmóvil, tratando de comprender qué podía significar aquella extraña convocatoria. «¿Qué quería?», preguntó Tomás regresando a su lado. «Debo presentarme ante el rey esta tarde», respondió ella, aún aturdida. «Virgen Santa, ¿qué has hecho, Lucía?». «Nada que yo sepa». Pero mientras regresaba a las cocinas, su mente repasaba febrilmente cada detalle de su vida en el palacio. Habría cometido algún error. Habría hablado demasiado durante el sueño, revelando secretos que debían permanecer ocultos. La noticia se extendió como fuego entre la servidumbre. Todos especulaban sobre el motivo, desde los más inocentes hasta los más siniestros. «Quizás quieran que prepares tus remedios para alguien de la corte», sugirió Carmela. «Todos saben que tus manos tienen don para curar». Lucía asintió, aunque dudaba que fuera tan simple. No sería la primera vez que la llamaban para tratar dolencias menores. Su conocimiento de hierbas medicinales era valorado incluso entre algunos nobles, pero nunca antes la había convocado el rey en persona. Al mediodía, mientras Lucía se lavaba con agua perfumada en los baños de la servidumbre, una figura imponente apareció en las cocinas. «¿Dónde está la ciega?», preguntó el duque de Valencia, provocando un silencio sepulcral. Carmela, recuperándose de la impresión, hizo una profunda reverencia. «En los baños. Mi señor se prepara para presentarse ante su majestad como le fue ordenado». «Bien», respondió secamente. «Cuando termine, traedla a mis aposentos».
Debo hablar con ella antes. Cuando Lucía regresó, vestida con su único vestido bueno, Carmela la recibió con nerviosismo. «El duque quiere verte en sus aposentos ahora mismo», susurró. «Esto es muy extraño, Lucía. Llévame con él», respondió la joven con una calma que no sentía. Los aposentos del duque ocupaban un ala completa del palacio, aunque Lucía no podía ver el lujo que la rodeaba. Podía sentirlo, el suave tapizado de los muebles bajo sus dedos, el aroma costoso de las velas de cera pura, el silencio propio de paredes gruesas que no dejaban filtrar el bullicio exterior. «Adelante», ordenó el duque cuando un sirviente anunció su llegada. Lucía entró sola, orientándose por el sonido de la voz. «¿Sabes quién soy?», preguntó él. «El duque de Valencia, mi señor», respondió ella, haciendo una reverencia. «¿Y sabes por qué estás aquí?». «No, mi señor». El duque caminó a su alrededor, estudiándola como quien evalúa una pieza de ganado en el mercado. «El príncipe insultó a mi hija anoche», dijo finalmente. «¿Lo sabías?». «Algo he oído en las cocinas, mi señor. Como castigo, el rey ha decidido que su hijo se case con una sirvienta, y yo he elegido a la afortunada». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De todas las posibilidades, jamás hubiera imaginado esto. «Yo», logró articular. «Tú», confirmó el duque, con un tono que mezclaba satisfacción y malicia. «La ciega de las cocinas será la futura reina de Castilla». Lucía quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Pero antes de presentarte ante el rey», continuó el duque, acercándose hasta que ella pudo sentir su aliento, «debes entender algo. A partir de ahora, tus ojos ciegos serán mis ojos en la corte. Me informarás de cada palabra, cada gesto, cada secreto que llegue a tus oídos. ¿Entiendes?». «Sí, mi señor», respondió automáticamente. «Bien», sonrió él, aunque ella no pudiera verlo, «porque si me traicionas, recordaré a todos que no eres más que una campesina que tuvo suerte, y la suerte puede cambiar muy rápido». Mientras salía de los aposentos del duque, escoltada por guardias hacia la sala del trono, Lucía comprendió que el destino le ofrecía una oportunidad inesperada, no para ser reina, sino para estar más cerca de quienes, 10 años atrás, habían destruido todo lo que amaba. Lo que nadie sabía era que la epidemia nunca le había arrebatado realmente la vista. Había sido el horror de ver a su familia masacrada lo que sumió sus ojos en la oscuridad, una oscuridad que ahora por primera vez comenzaba a sentir como una bendición disfrazada. El día de la boda amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta, como si hasta los cielos supieran que no había motivo para celebrar. Los sirvientes corrían de un lado a otro, transformando el gran salón del trono en una capilla improvisada, mientras los nobles murmuraban en los pasillos sobre el insólito matrimonio que estaban obligados a presenciar. En sus aposentos, Esteban arrojaba objetos contra la pared, mientras Gonzalo, su fiel ayudante de cámara, intentaba vestirlo con las galas reales. «Esto es una humillación inadmisible», rugió el príncipe, rechazando la capa que le ofrecían. «Mi padre ha perdido el juicio. Una sirvienta ciega, una campesina en el trono de Castilla». «Mi señor», intentó calmarlo Gonzalo, «resistirse solo empeorará las cosas. El rey ha sido claro, o os casáis, ¿o qué me desheredará?», se burló Esteban. «Soy su único hijo. Hay primos lejanos que estarían encantados de ocupar vuestro lugar», respondió Gonzalo con la franqueza que solo un viejo servidor podía permitirse. El príncipe se dejó caer en un sillón, abatido. Durante toda la noche había esperado que Marcela apareciera con algún plan para evitar esta locura. Pero ella no había acudido. «¿Dónde está la viuda Guzmán?», preguntó a Gonzalo. «Nadie la ha visto desde ayer, mi señor». Un mal presentimiento se instaló en el estómago de Esteban. Conocía a Marcela, no era de las que abandonaban sin luchar, a menos que tuviera una estrategia mayor en mente. Mientras tanto, en una pequeña habitación cerca de las cocinas, Lucía era preparada para la ceremonia. Varias doncellas, enviadas por el rey para asistirla, la bañaban con agua perfumada y cepillaban su largo cabello negro. «¡Qué suerte tienes!», suspiraba una de ellas. «De la cocina al trono en un día». Lucía permanecía en silencio. Suerte si supieran que estaba a punto de unir su vida al hombre
cuya voz había reconocido aquella noche en San Lorenzo, la misma noche que perdió a su familia, a su vista y todo lo que amaba. «Es guapo, ¿sabes?», continuó la doncella, «fiero como un lobo, pero guapo». «No puedo verlo», respondió Lucía con un tono neutro que ocultaba la tormenta interior. «Cierto, lo olvidé. Bueno, tendrás que confiar en mi palabra». Una puerta se abrió y las doncellas hicieron una reverencia. Por el repentino silencio, Lucía supo que se trataba de alguien importante. «Dejadnos a solas», ordenó una voz femenina. Autoritaria pero cansada, era la reina madre, Isabel de Aragón, quien raras veces abandonaba sus aposentos desde la muerte de su hija menor, años atrás. «Así que tú eres la elegida del duque», dijo, caminando alrededor de Lucía. «Una elección interesante». «Majestad», respondió Lucía, bajando la cabeza. «Mírame», ordenó la reina. Luego, dándose cuenta de su error, añadió, «Es decir, levanta el rostro». Lucía obedeció. Sus ojos, de un azul pálido cubierto por un velo blanquecino, se dirigieron hacia la voz. «Extraño color de ojos para una campesina», observó la reina, «casi como los de la antigua casa Montero». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Sospechaba algo la reina? «Mi padre decía que heredé los ojos de mi abuela, Majestad». La reina la estudió en silencio unos instantes más. Luego, con un suspiro, sacó algo de entre sus ropas. «Toma», dijo, colocando un pequeño objeto en la mano de Lucía. «Es un anillo que ha pasado por generaciones en la familia real. Úsalo hoy». Los dedos sensibles de Lucía recorrieron el anillo, sintiendo el metal frío y una piedra engarzada. «Es demasiado valioso para mí, Majestad». «No es un regalo», aclaró la reina con dureza. «Es un préstamo, considéralo, una prenda de mi parte». Antes de que Lucía pudiera preguntar qué significaba aquello, la reina se marchó, dejándola confundida y con más preguntas que respuestas. En el gran salón, la nobleza comenzaba a tomar asiento, por órdenes expresas del rey. Toda la corte debía presenciar la ceremonia. Nadie quería perderse el espectáculo de ver al arrogante príncipe desposando a una sirvienta ciega. El rey Martín ocupó su trono, con el rostro impasible pero los ojos vigilantes. A su lado el duque de Valencia sonreía complacido. En la primera fila, Lady Isabela observaba con curiosa satisfacción los preparativos de la humillación de quien la había despreciado. Las puertas se abrieron y Esteban entró. Escoltado por guardias que parecían más carceleros que compañía honorífica, su rostro, normalmente altivo, mostraba una furia apenas contenida. Se detuvo frente al altar improvisado, donde el obispo lo esperaba con expresión incómoda. «Aún puedes detener esta farsa», susurró Esteban a su padre cuando pasó junto al trono. «Tú iniciaste esto», respondió el rey sin mirarlo. «Tú lo terminarás». Un murmullo recorrió la sala cuando las puertas volvieron a abrirse. Lucía apareció, vistiendo un sencillo vestido blanco y llevando en su mano el anillo que la reina le había entregado. No necesitaba guía. Había memorizado el número exacto de pasos desde la entrada hasta el altar durante los ensayos apresurados de la mañana. Esteban la miró por primera vez. Esperaba encontrar a una muchacha desaliñada y torpe, pero lo que vio fue una joven de belleza serena, con un porte casi aristocrático a pesar de su origen humilde. Su rostro, enmarcado por largas pestañas negras, mostraba una dignidad inesperada. El obispo carraspeó nerviosamente y comenzó la ceremonia. Mientras recitaba las oraciones, un silencio tenso dominaba el salón. «Si alguna persona conoce impedimento para esta unión, que hable ahora o calle para siempre», recitó el obispo. Esteban miró esperanzado hacia las puertas, como si aguardara que Marcela irrumpiera con alguna revelación salvadora, pero las puertas permanecieron cerradas. «Príncipe Esteban de Castilla, ¿aceptáis por esposa a Lucía?». El obispo se detuvo, buscando en sus notas. «¿Lucía de dónde?». «De ninguna parte», respondió ella con voz clara. «Solo Lucía». Algunas risas sofocadas se escucharon entre los cortesanos. «Príncipe Esteban, ¿aceptáis por esposa a Lucía?», repitió el obispo. Esteban miró a su padre, cuyos ojos le advertían que no tenía elección. «Acepto», dijo entre dientes. «Lucía, ¿aceptáis por esposo al príncipe Esteban de Castilla,
heredero al trono. Hubo un momento de silencio. Lucía podía sentir la respiración agitada de Esteban. Su ira apenas contenida. Reconocía esa respiración. La había escuchado aquella noche cuando lo encontró herido, casi moribundo. «Acepto», respondió finalmente. «Los anillos», solicitó el obispo. Un paje se acercó con un cojín donde descansaba un anillo con el escudo real. Esteban lo tomó con desprecio. Lucía extendió su mano izquierda, cuando los dedos del príncipe tocaron su mano para colocar el anillo. Algo extraordinario sucedió. Esteban se quedó paralizado. Su rostro palideció visiblemente. Lucía sintió que la mano de él temblaba. Conocía ese tacto. Lo había memorizado 6 años atrás cuando cosió sus heridas, cuando limpió la sangre de su cuerpo, cuando controló su fiebre durante 3 días. «Estas manos», murmuró Esteban, lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. «Estas manos son las mismas que estancaron mi sangre y cocieron mi carne en la noche del ataque a San Lorenzo». Se volvió hacia la corte atónita. «Ella es la curandera que me salvó». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El rey Martín se inclinó hacia adelante en su trono. Súbitamente interesado, el duque de Valencia frunció el ceño, claramente sorprendido por este giro inesperado. «La ceremonia continúa», ordenó el rey tras un momento. Aturdido, Esteban completó el intercambio de anillos. Lucía deslizó en su dedo el anillo prestado por la reina madre. Al sentirlo, Esteban lanzó una mirada confusa hacia su madre, quien observaba desde un rincón discreto del salón. El obispo pronunció las palabras finales y, sin el tradicional beso, la pareja fue declarada marido y mujer. Una unión nacida de la humillación, sellada por el reconocimiento y destinada a desentrañar secretos que muchos en la corte preferirían mantener enterrados. Mientras salían del salón entre murmullos y miradas de asombro, Lucía apretaba en su puño el anillo real. Podía sentir la mirada del príncipe sobre ella, llena de preguntas, preguntas para las que no estaba preparada a dar respuestas. No todavía. Los aposentos reales asignados a la nueva pareja eran amplios y lujosos, pero para Lucía y Esteban se sentían como una jaula dorada. El silencio incómodo se instaló entre ellos tan pronto como los sirvientes cerraron las puertas, dejándolos a solas por primera vez. «¿Quién eres realmente?», preguntó Esteban sin rodeos, estudiando a la mujer que ahora era su esposa. Lucía permaneció cerca de la puerta, alerta como un animal acorralado. Con extrema cautela, utilizó su bastón para explorar el espacio a su alrededor, memorizando la ubicación de los muebles. «Soy quien siempre he dicho ser, Lucía de las Cocinas». Las manos que cosieron mis heridas en San Lorenzo no eran las de una simple cocinera, replicó él, acercándose. Esas manos tenían conocimientos de medicina que pocos galenos poseen. Ella se tensó al sentirlo aproximarse, pero mantuvo la compostura. «Mi abuela era curandera. Me enseñó antes de morir». Esteban dio vueltas a su alrededor, observándola con creciente interés. La rabia inicial por el matrimonio forzado comenzaba a dar paso a la curiosidad. «¿Qué hacías en San Lorenzo la noche del ataque?» «Es un pueblo fronterizo, lejos del palacio. Visitaba a un familiar», respondió ella con voz neutral. «Fui la única sobreviviente». Un recuerdo cruzó la mente de Esteban, una joven de ojos claros inclinada sobre él, en una cabaña medio derruida, susurrando que se quedara quieto mientras cosía una profunda herida en su costado. Sus ojos, los mismos que ahora estaban nublados por la ceguera. «¿Podías ver entonces?», afirmó no como pregunta. Lucía apretó los labios. La epidemia llegó poco después. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Marcela entró sin esperar respuesta, vistiendo un elaborado vestido negro que resaltaba la blancura de su piel. «Mi príncipe, vengo a...». Se detuvo al ver a Lucía. «Oh, veo que estáis ya ocupados, Marcela». La voz de Esteban traicionaba su nerviosismo. «Te presento a mí, esposa». La viuda estudió a Lucía con desdén apenas disimulado. «La sirvienta ciega. He oído hablar de ti», dijo con dulzura venenosa. «Dicen que tus manos hacen maravillas con las hierbas medicinales, y con las venenosas también», respondió Lucía con una sonrisa serena. «Cada planta tiene su propósito, mi señora».
Marcela palideció ligeramente antes de recuperar su sonrisa calculadora. Qué afortunada coincidencia que fueras tú quien salvó al príncipe años atrás, casi como si el destino os hubiera unido. Se volvió hacia Esteban. No es romántico, mi príncipe. ¿Qué quieres, Marcela?, cortó Esteban incómodo. Solo ofreceros mis felicitaciones, respondió ella, acercándose para besarlo en la mejilla. Al hacerlo, susurró en su oído: esta noche, en nuestro lugar de siempre, tenemos mucho que hablar. Cuando Marcela se marchó, dejó tras de sí un pesado silencio. ¿Tu amante?, preguntó Lucía con naturalidad. Esteban la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Su perfume está impregnado en tu ropa y la familiaridad con que te habla. Lucía se encogió de hombros. No necesito ojos para ver algunas cosas. El príncipe se acercó a la ventana, contemplando los jardines del palacio. Este matrimonio no cambia nada, declaró. Es una farsa impuesta por mi padre. Por supuesto, concordó ella sin emoción. Una farsa que nos conviene mantener a ambos. Esteban la miró con renovado interés. ¿Qué ganas tú con esto? Sobrevivir, respondió simplemente. Como he hecho desde San Lorenzo, antes de que pudiera interrogarla más, nuevos golpes sonaron en la puerta. Esta vez era un mensajero del rey, convocando a Esteban a la sala del consejo. Volveré para la cena, dijo él antes de marcharse, estudiando a Lucía una última vez. Tan pronto como quedó sola, Lucía recorrió meticulosamente la habitación, sus dedos explorando cada superficie, cada rincón. Bajo una tabla suelta cerca de la chimenea, encontró el escondite perfecto para el medallón real y el documento sellado que llevaba consigo, ocultos en un compartimento secreto de su vestido, objetos que podrían costarle la vida si alguien los descubriera. Al anochecer, cuando las doncellas vinieron a ayudarla a prepararse para la cena, Lucía las despidió amablemente. «Prefiero vestirme sola, estoy acostumbrada». «Pero, Alteza», protestó una de ellas, «ahora sois princesa, no es apropiado». «Precisamente porque ahora soy princesa, tengo derecho a decidir quién me toca y quién no», respondió con firmeza, una vez sola nuevamente. Lucía se desvistió y se puso un camisón sencillo. Sabía que Esteban no regresaría pronto. Estaría con Marcela, planeando cómo deshacerse de ella. Mientras se cepillaba el cabello, la puerta se abrió sin previo aviso. «Te ves mejor sin todas esas galas», dijo el rey Martín, entrando como si fuera su propio aposento. Lucía se tensó, pero mantuvo la calma. Se había preparado para este momento. «Majestad», saludó con una reverencia, «no esperaba el honor de vuestra visita». El rey caminó a su alrededor, examinándola como había hecho su hijo horas antes. «Esas manos que salvaron a mi hijo. Estabas en San Lorenzo durante el ataque moro». «Sí, Majestad». «¿Y qué viste exactamente?» Lucía eligió sus palabras con extremo cuidado. «No mucho, Majestad. Era de noche. Solo recuerdo fuego, gritos, gente corriendo. Encontré a un soldado herido en el bosque cuando huía. No sabía quién era». El rey la tomó bruscamente del mentón, obligándola a levantar el rostro. «Mi hijo dice que podías ver entonces. ¿Qué pasó después?» «La epidemia, Majestad. Muchos la contrajimos en las semanas siguientes». «Conveniente», murmuró el rey soltándola. «Muy conveniente». Caminó hacia la ventana. «A partir de ahora tendrás 2 guardias permanentes por tu seguridad, por supuesto. Sois muy generoso, Majestad, y espero que me informes de cualquier conversación interesante que tengas con mi hijo como muestra de gratitud por mi generosidad». «Por supuesto, Majestad». Cuando el rey se marchó, Lucía soltó el aliento que había estado conteniendo. Ahora estaba claro, todos querían usarla como espía, el duque, el rey, todos excepto Esteban, quien simplemente quería deshacerse de ella. Al amanecer, Esteban regresó oliendo a vino y al perfume de Marcela. Se dejó caer en un sillón, observando a Lucía, quien fingía dormir. «Sé que estás despierta», dijo finalmente. «Tienes el sueño ligero, como aquella noche en San Lorenzo, te despertabas cada vez que me movía». Lucía se incorporó lentamente. «¿Tuviste una buena noche con tu amante?», preguntó sin rodeos. «Eso no te concierne. Todo lo que haces me concierne ahora. El rey ha puesto guardias para vigilarme. Me quiere como su espía.
igual que el duque de Valencia. Esteban se inclinó hacia adelante, repentinamente interesado. «¿Y a quién eres leal?» «A mí misma», respondió Lucía. «¿Como tú?» Una sonrisa irónica se dibujó en los labios del príncipe. «Quizás tenemos más en común de lo que pensaba». En los días siguientes, una extraña rutina se estableció entre ellos. Compartían aposentos, pero no lecho. Conversaban sobre temas superficiales durante las comidas. Conscientes de que los sirvientes escuchaban, Esteban continuaba sus encuentros con Marcela, cada vez menos discretos, y Lucía se reunía secretamente con el duque de Valencia para alimentarlo con información cuidadosamente seleccionada. La corte observaba con malicioso interés cómo el príncipe ignoraba a su esposa campesina, esperando el inevitable momento en que la repudiaría. Algunos nobles, siguiendo el ejemplo de Marcela, se burlaban abiertamente de Lucía cuando la encontraban en los pasillos. «¿Te has perdido, cieguita?», le preguntó un día la condesa de Olmedo, una de las amigas íntimas de Marcela, bloqueando su camino. «Las cocinas están en la otra dirección. Gracias por vuestra preocupación, condesa», respondió Lucía con una sonrisa serena. «Pero conozco perfectamente este palacio, incluso los rincones donde os encontráis con el joven capitán de la guardia mientras vuestro esposo está de caza». La condesa palideció. «¿Cómo? El perfume del capitán es inconfundible y vuestros susurros no son tan discretos como creéis». Lucía continuó su camino, añadiendo: «Mis oídos funcionan perfectamente, condesa. Os sorprendería lo que puedo escuchar». A partir de ese día, los nobles comenzaron a guardar silencio cuando Lucía pasaba. El rumor de que la princesa ciega tenía oídos en todas partes se extendió rápidamente. Lo que nadie sospechaba era que, cada noche, cuando todos dormían, Lucía continuaba su búsqueda silenciosa. Sus dedos ágiles exploraban documentos en la biblioteca real, a la que accedía gracias a la complicidad involuntaria de un guardia que creía que ella simplemente daba paseos nocturnos para combatir el insomnio. Poco a poco, estaba reuniendo las piezas del rompecabezas que conectaba a la familia real con la masacre de San Lorenzo, y pronto, muy pronto, tendría suficiente para desenmascarar a los verdaderos culpables. Lo que Lucía no sabía era que Esteban comenzaba a observarla con ojos distintos. La admiración por su inteligencia y dignidad estaba empezando a eclipsar su resentimiento por el matrimonio forzado, y esa admiración pronto pondría en peligro los planes de ambos. La luna menguante se colaba por las ventanas de los aposentos reales cuando Lucía se despertó sobresaltada, con la respiración agitada y el cuerpo bañado en sudor frío. Otra vez la misma pesadilla, otra vez las llamas devorando la aldea de San Lorenzo, los gritos, el olor a sangre y el rostro de su padre desfigurado por el terror mientras le suplicaba que corriera. «Agua», murmuró, incorporándose. Para su sorpresa, sintió una presencia junto a ella. El aroma familiar de Esteban, sin el habitual perfume de Marcela. «Toma», dijo él ofreciéndole una copa. «Gritabas en sueños». Lucía bebió con avidez, sorprendida de encontrarlo allí. «¿No estabas con...?» «No», interrumpió él. «Hoy no». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Esteban observaba con curiosidad a esta mujer que se había convertido en parte de su vida por capricho del destino. O quizás comenzaba a sospechar por algo más. «¿Qué soñabas?», preguntó finalmente. «San Lorenzo», respondió ella sin pensar, la pesadilla aún demasiado vívida. «Siempre San Lorenzo». «Yo también sueño con esa noche», confesó Esteban, sentándose al borde de la cama. «Era mi primera misión como soldado. Mi padre no sabía que yo estaba allí. Me había infiltrado en las tropas bajo un nombre falso. Quería probarme a mí mismo». Lucía se tensó. Era la primera vez que Esteban hablaba abiertamente de aquella noche. «¿Qué recuerdas?», preguntó con cautela. «Caos. Nos dijeron que era una operación contra insurgentes moros, escondidos en el pueblo. Pero sí se detuvo, como si dudara en continuar. Pero lo animó ella. No había insurgentes, solo campesinos y algunos nobles que vivían en la zona. La casa Montero tenía su residencia de verano allí». El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Acaso Esteban sabía quién era ella realmente? «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó intentando mantener la calma. «No lo sé.
admitió él. Quizás porque eres la única persona que estuvo allí y sobrevivió, la única que podría entender. Antes de que pudiera responder, un destello de luz atravesó la oscuridad de sus ojos. No era la primera vez que ocurría durante semanas. Había experimentado breves momentos donde las sombras perpetuas que la rodeaban se iluminaban fugazmente, dejando entrever formas borrosas. Esta vez vio el contorno oscuro de una figura sentada frente a ella. No distinguía rasgos, solo una silueta contra la luz de la ventana, pero era más de lo que había visto en 10 años. ¿Estás bien?, preguntó Esteban, notando su sobresalto. Sí, respondió ella, disimulando. Solo un escalofrío. A la mañana siguiente, mientras Esteban asistía al consejo real, Lucía pidió a los guardias que la escoltaran a los jardines. A pesar de su ceguera, siempre había encontrado consuelo entre las plantas. Sus manos reconocían cada hoja, cada flor por su textura y su aroma. Princesa, la llamó una voz familiar. Doctor Salomón, saludó ella, reconociendo los pasos cautelosos del médico judío de la corte. Los guardias se tensaron. El rey Martín apenas toleraba la presencia del médico judío en el palacio, y solo porque sus conocimientos superaban a los de cualquier otro galeno del reino. «Permitidme examinaros», dijo el doctor en voz alta. «Su Majestad me ha pedido que vigile vuestra salud». Era una mentira, por supuesto, pero los guardias no se atreverían a cuestionar una orden supuestamente real. Salomón condujo a Lucía hasta un banco de piedra parcialmente oculto por rosales. «Habéis venido por los destellos», susurró ella cuando estuvieron relativamente solos. «¿Han aumentado?», preguntó él, fingiendo examinar sus ojos. «Sí, anoche pude distinguir una silueta». El doctor asintió, pensativo. «Como sospechaba, vuestra ceguera no es física. Probablemente fue causada por el trauma de presenciar», bajó aún más la voz, «la masacre de vuestra familia». «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de 10 años? Quizás porque estáis enfrentando el origen de vuestro trauma. El príncipe estuvo en San Lorenzo aquella noche». «¿No es así?», Lucía asintió levemente. «Cada vez que experimentáis una emoción fuerte relacionada con ese evento, vuestro cerebro intenta romper el bloqueo que él mismo creó», explicó Salomón. «Es raro, pero he visto casos similares. ¿Recuperaré la vista completamente?». «Es posible», respondió él, «pero sería peligroso en vuestra posición actual, si el rey o el duque sospechan quién sois realmente». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría. «Debéis guardar este secreto», advirtió Salomón, «y tened mucho cuidado con la viuda Guzmán. Marcela, ¿qué sabéis de ella? La he visto reunirse con don Augusto, el tío del rey, en sus aposentos privados, y no para tratar dolencias, os lo aseguro». Lucía frunció el ceño. Don Augusto, el consejero real, rara vez aparecía en público, pero su influencia en la corte era legendaria. Si Marcela conspiraba con él, el peligro era mayor de lo que imaginaba. «Gracias, Sa doctor», dijo, apretando su mano. «Seguiré visitándoos para estos exámenes». Cuando regresaba a sus aposentos, escoltada por los guardias, Lucía se cruzó con Marcela en un corredor. «Princesa», saludó la viuda con falsa dulzura. «Disfrutando de la vida palaciega debe ser un cambio agradable después de las cocinas». «Sin duda, Lady Guzmán, aunque echo de menos algunas cosas, como saber exactamente quiénes son mis enemigos». Marcela rió suavemente. «Oh, querida, en la corte todos son tus enemigos, especialmente aquellos que te sonríen». «¿Como vos ahora?», replicó Lucía. La sonrisa de Marcela se tensó, pero antes de que pudiera responder, don Augusto apareció al final del pasillo. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos penetrantes, que parecían atravesar a cualquiera que se cruzara en su camino. «Lady Guzmán», llamó con voz autoritaria, «os esperaba para nuestro asunto pendiente». Marcela se despidió con una reverencia burlona y se alejó hacia el consejero. Mientras caminaban, Lucía aguzó el oído. «¿Has averiguado algo?», preguntó don Augusto en un susurro apenas audible. «Nada concreto», respondió Marcela, «pero hay algo extraño en ella. La forma en que se mueve, cómo habla, no parece una simple campesina». Sus voces se perdieron en la distancia, pero Lucía había escuchado suficiente.
Estaban investigándola. Esa noche, durante la cena, el ambiente en el comedor real era especialmente tenso. El rey Martín observaba a la joven pareja con ojos calculadores, mientras el duque de Valencia, invitado especial, apenas ocultaba su interés cada vez que Lucía hablaba. «Decidme, princesa», intervino don Augusto de repente. «¿Os gusta la historia? Tengo entendido que pasáis mucho tiempo en la biblioteca real». Lucía mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. Sus visitas nocturnas a la biblioteca no eran tan secretas como creía. «Me gusta que me lean», respondió con naturalidad. «Mis guardias son muy amables en ese aspecto». «¿Y qué textos os interesan particularmente?», insistió el consejero. «Las crónicas de Castilla», respondió ella. «Es fascinante descubrir cómo se construyó este reino y cuánta sangre costó». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Esteban, sentado a su lado, la miró con creciente interés. «La historia está escrita por los vencedores», comentó el rey Martín, rompiendo el silencio. «Algunos eventos deben ser reinterpretados para el bien del reino». «¿Como el ataque de San Lorenzo?», preguntó Esteban abruptamente. La tensión en la sala se volvió palpable. Don Augusto se atragantó con su vino. «Ese tema no es apropiado para la cena», advirtió el rey con frialdad. «¿Por qué no?», insistió Esteban. «Fue una gran victoria contra los insurgentes moros. ¿No es así? Al menos eso dice la versión oficial». El rey Martín golpeó la mesa con el puño. «Suficiente. Retiraos a vuestros aposentos ahora». Mientras Esteban ayudaba a Lucía a levantarse, ella sintió que algo estaba cambiando entre ellos. Ya no era solo curiosidad lo que detectaba en su actitud, sino una creciente protección. De regreso en sus habitaciones, Esteban cerró la puerta y se aseguró de que estuvieran solos. «Están ocultando algo sobre San Lorenzo», murmuró. «Algo grande». «¿Por qué te importa tanto ahora?», me preguntó Lucía. «Han pasado 6 años». «Porque empiezo a creer que fui utilizado», respondió él, acercándose. «Y porque tú sabes más de lo que dices». Lucía retrocedió hasta sentir la pared tras ella. «No sé de qué hablas». «Lo sabes», afirmó él. «Tus manos me salvaron aquella noche, pero nunca me has preguntado cómo fui herido o por qué estaba allí». «No es mi lugar cuestionar al príncipe», respondió ella con cautela. «Mentira», sonrió él. «Me cuestionas constantemente con esos ojos que no pueden ver pero parecen atravesarme». Esteban estaba tan cerca que Lucía podía sentir su aliento. Y entonces ocurrió nuevamente. Un destello, una imagen borrosa, el contorno de un rostro masculino frente a ella. Se tambaleó, desprevenida ante esta visión más clara que las anteriores. Esteban la sostuvo por los hombros. «¿Qué te ocurre?», preguntó alarmado. «Nada», respondió ella recuperando el equilibrio. «Solo un mareo». Pero ambos sabían que algo había cambiado. Algo fundamental entre ellos que ninguno estaba preparado para nombrar. La Biblioteca Real de Castilla, un vasto laberinto de estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado, permanecía en silencio a esas horas de la madrugada. Solo el ocasional crujido de las velas y la respiración contenida de Esteban rompían la quietud mientras sus dedos recorrían documentos polvorientos. Llevaba semanas infiltrándose en la biblioteca, cuando todos dormían, buscando registros sobre San Lorenzo. Lo que comenzó como simple curiosidad se había convertido en obsesión tras las conversaciones con Lucía. «Tiene que estar aquí», murmuró para sí mismo, revisando un nuevo fajo de papeles. «Los registros oficiales siempre». Se interrumpió al encontrar un sobre sellado con el emblema real. Oculto entre las páginas de una crónica insignificante, con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo el contenido, un informe militar fechado días antes del ataque a San Lorenzo. Sus ojos se abrieron con incredulidad al leer las órdenes explícitas: eliminar toda presencia de la casa Montero y sus aliados, no debe quedar testigo alguno. El documento llevaba la firma del consejero real, don Augusto, y un sello que Esteban reconoció de inmediato. No el del rey, sino el de su tío, el hermano menor de su padre. «No fue un ataque moro», susurró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Fue una purga planeada». El sonido de pasos aproximándose lo alertó. Rápidamente
ocultó el documento entre sus ropas y fingió estudiar otras crónicas menos comprometedoras. La puerta se abrió, revelando a un guardia somnoliento realizando su ronda nocturna. «Alteza, ¿qué hacéis a estas horas?» «Insomnio», respondió Esteban con naturalidad ensayada. «Los asuntos de Estado no me dejan dormir». Cuando regresó a sus aposentos, encontró a Lucía despierta. Sentada junto a la ventana, parecía alerta, como si hubiera estado esperándolo. «Deberías ser más cuidadoso», dijo ella sin volverse. «Hay guardias siguiéndote». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Esteban sorprendido. «Los oí recibir las órdenes esta tarde. El rey sospecha de tus visitas nocturnas a la biblioteca». Esteban se acercó, estudiándola con intensidad renovada. Cada día que pasaba, esta mujer lo desconcertaba más. «¿Por qué me adviertes? Pensé que servías al duque de Valencia como espía». «Sirvo a mis propios intereses», respondió ella simplemente. «Y por ahora coinciden con los tuyos». Esteban dudó un momento antes de hablar. «He encontrado algo sobre San Lorenzo». Extrajo el documento y lo desplegó sobre la mesa. Fue una operación planificada contra la casa Montero, no un ataque moro. Lucía se tensó casi imperceptiblemente. «¿Por qué atacarían a nobles castellanos?», preguntó con voz controlada. «No lo sé con certeza, pero el documento menciona asegurar la línea sucesoria», respondió Esteban, estudiando su reacción. «Y está firmado por don Augusto, el hermano de mi padre». Se acercó más, agachándose para quedar a la altura de su rostro. «Tú sabes algo más, ¿verdad? Siempre hablas de San Lorenzo con un conocimiento que va más allá de haber estado allí por casualidad». Lucía volteó el rostro, evitando sus ojos a pesar de su ceguera, como un reflejo instintivo. «Algunos secretos son peligrosos», murmuró, «incluso para un príncipe. Mi padre y su consejero conspiraron para masacrar a una familia noble», insistió Esteban. «Necesito saber por qué». Antes de que Lucía pudiera responder, un suave golpe en la puerta los interrumpió. Era Gonzalo, pálido y nervioso. «Alteza», susurró, «Lady Guzmán solicita veros urgentemente en el Jardín Sur. Dice que es cuestión de vida o muerte». Esteban miró a Lucía, indeciso. «Ve», dijo ella. «Podría ser importante». Cuando Esteban se marchó, Lucía se acercó a la chimenea y extrajo de su escondite el medallón real que había guardado durante años. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo cada detalle de su superficie. El escudo de Castilla con una modificación sutil que solo la familia real utilizaba en objetos personales. «Pronto», susurró al medallón, como una promesa, en el Jardín Sur, protegido por altos setos que ofrecían discreción. Marcela esperaba impaciente. Su rostro habitualmente compuesto mostraba signos claros de tensión. «¿Qué ocurre?», preguntó Esteban al llegar. «Don Augusto sabe que estás investigando San Lorenzo», respondió ella sin preámbulos. «Ha ordenado vigilar cada uno de tus movimientos. ¿Cómo lo sabes, pues porque me ha pedido que te espíe?», confesó Marcela mirando nerviosamente a su alrededor. «Pero hay más. Tu esposa ciega, don Augusto está obsesionado con ella. Cree que guarda un secreto que podría destruirlos a todos». Esteban frunció el ceño, sintiendo una preocupación inesperada por Lucía. «¿Qué planea hacer?». «No lo sé exactamente, pero ha enviado a su sirviente de confianza a buscar un veneno que no deja rastro», respondió Marcela, apretando su mano. «Esteban, debemos actuar rápido. Escucha mi plan». Mientras tanto, don Augusto recibía en sus aposentos privados a un visitante inesperado, el duque de Valencia. «¿A qué debo el honor?», preguntó el consejero con desconfianza. «A un interés común», respondió el duque acomodándose sin esperar invitación. La sirvienta ciega, don Augusto, sirvió 2 copas de vino, ofreciendo una al duque. «¿Qué hay con ella?». «Sé que estáis preocupado. La elegí deliberadamente para el castigo del príncipe, porque sospechaba de su pasado. Ahora estoy convencido. No es quien dice ser». El consejero estudió al duque con ojos entrecerrados. «¿Y quién creéis que es?». «Alguien que sobrevivió a San Lorenzo cuando no debería haberlo hecho», respondió el duque. «Alguien con sangre Montero». Don Augusto dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. «Imposible. Nadie sobrevivió. Yo personalmente recorrí las ruinas después del ataque.
insistió el duque. Faltaba un cuerpo, el de la hija menor, Lucía de Montero. Un silencio pesado cayó entre los dos hombres. Las implicaciones eran graves. Si es cierto lo que decís, habló finalmente don Augusto, debemos eliminarla inmediatamente. O usarla, sugirió el duque. Si realmente es una Montero, su situación actual como princesa de Castilla podría complicar la legitimidad de los reclamos de otras casas nobles. ¿Qué proponéis exactamente? El duque sonrió, revelando sus verdaderas intenciones. Lo que ninguno de los conspiradores sabía era que sus palabras llegaban claramente a los oídos de un tercero, el Deuteré, Salomón, oculto tras un panel secreto que conectaba con un pasadizo antiguo. Escuchaba cada palabra con creciente horror. Horas más tarde, en el mercado de la ciudad, Esteban caminaba disfrazado de comerciante cuando una mano lo detuvo. Era el Deuter Salomón, visiblemente agitado. «Alteza, debéis regresar inmediatamente al palacio», susurró. «Vuestra esposa está en grave peligro». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Esteban, sintiendo un temor desconocido. «Don Augusto y el duque de Valencia han descubierto quién es realmente, o al menos sospechan». «¿Y quién es realmente?», exigió Esteban. El médico dudó, pero la gravedad de la situación no permitía más secretos. «Lucía de Montero, la última superviviente de la casa Montero, masacrada en San Lorenzo por órdenes de vuestro tío». Esteban palideció uniendo las piezas. Por eso la epidemia la dejó ciega. Presenció la muerte de su familia. «Su ceguera no es permanente», explicó Salomón apresuradamente. «Es psicosomática, causada por el trauma, y está comenzando a recuperarse. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué ayudarla? Porque juré a su padre, el conde de Montero, que protegería a su hija si algo le ocurría», respondió el médico. «Y porque lo que se hizo en San Lorenzo fue una abominación que debe ser expuesta». Mientras regresaban apresuradamente al palacio, Esteban sentía cómo su mundo se desmoronaba. Lucía, la mujer que le había salvado la vida, que ahora era su esposa, era también la superviviente de una familia noble exterminada por orden de su propia sangre. En sus aposentos, Lucía sentía una creciente inquietud. Algo estaba cambiando en ella. Los destellos de visión se hacían más frecuentes, más claros. Durante un breve instante esa mañana, había distinguido el contorno de sus propias manos. «El círculo se cierra», murmuró para sí misma. La puerta se abrió de golpe. Era Marcela, con una sonrisa tensa y una copa de vino en la mano. «Princesa», saludó con falsa dulzura. «Os traigo un regalo de vuestro esposo, un vino especial de sus bodegas privadas». Lucía no necesitaba ver para percibir el peligro. El leve aroma amargo que emanaba de la copa delataba la presencia de algo más que vino. «Qué considerado», respondió tomando la copa. «¿Por qué no lo compartimos en honor a la peculiar relación que tenemos?» La sonrisa de Marcela vaciló. «Prefiero no privaros de este placer». «Insisto», dijo Lucía con firmeza. «O quizás preferís explicar a don Augusto por qué habéis envenenado a la princesa de Castilla sin su autorización». El color abandonó el rostro de Marcela. «No sé de qué habláis». «Lo sabéis perfectamente», respondió Lucía dejando la copa sobre la mesa. «Igual que sabéis que vuestros días como favorita del príncipe están contados». Marcela se acercó, abandonando toda pretensión. «Eres más peligrosa de lo que aparentas, ciega, pero esto no ha terminado». Cuando se marchó, Lucía se permitió un momento de debilidad. El cerco se estrechaba. Don Augusto, el duque, ahora Marcela, demasiados enemigos y muy poco tiempo. Lo que no sabía era que Esteban, corriendo por los pasillos del palacio para llegar a ella, acababa de tomar una decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. El sol apenas se asomaba sobre los tejados del palacio cuando Esteban irrumpió en sus aposentos. Encontró a Lucía sentada junto a la ventana, extrañamente serena dadas las circunstancias. «Marcela intentó envenenarte», declaró sin preámbulos, estudiando la habitación en busca de señales de peligro. «Lo sé», respondió Lucía con calma. «El aroma del veneno es inconfundible para alguien que conoce las hierbas como yo». Esteban se acercó, tomándola suavemente por los hombros, una intimidad que no se había permitido antes. «Sé quién eres»,
susurró. Lucía de Montero. Ella no mostró sorpresa, solo un leve estremecimiento. ¿Quién te lo dijo? El doctor Salomón, pero lo sospechaba desde hace días. Tus manos, demasiado delicadas para una sirvienta, tu forma de hablar, tu porte y los documentos que encontré sobre San Lorenzo. Lucía se levantó, su rostro a centímetros del de Esteban. ¿Y qué piensas hacer con esa información? Príncipe, ayudarte, protegerte, dudó un momento. Si es que me aceptas como aliado, ¿por qué haría eso? Tú estabas allí, eras parte del ejército que masacró a mi familia. Era un joven estúpido que creía estar combatiendo insurgentes, respondió Esteban con amargura. Me utilizaron igual que utilizaron a todos los soldados que participaron. Lucía percibió la sinceridad en su voz. Durante semanas había estudiado cada tono, cada inflexión, aprendiendo a detectar las mentiras y las verdades a medias. Hay algo que debo mostrarte, dijo finalmente, dirigiéndose a la chimenea. Con dedos ágiles extrajo el medallón de su escondite y se lo entregó a Esteban. Lo encontré junto al cuerpo de mi padre. Perteneció al hombre que ordenó el ataque. Esteban sostuvo el medallón con manos temblorosas. Reconocía perfectamente el emblema, el escudo modificado que solo utilizaba un miembro de la familia real. Mi tío, murmuró, el hermano menor de mi padre. Don Augusto estuvo allí esa noche, confirmó Lucía. Lo escuché dar las órdenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué masacrar a una familia noble leal a la corona? Porque no éramos tan leales como creían, respondió Lucía, bajando la voz. Mi padre había descubierto algo sobre la legitimidad de la línea sucesoria. Antes de que pudiera continuar, un guardia golpeó la puerta. Alteza, el rey solicita vuestra presencia inmediata en la sala del consejo. Esteban miró a Lucía con preocupación. Iré enseguida, respondió al guardia. Luego, en voz baja, añadió, continuaremos esta conversación cuando regrese. No hables con nadie, no confíes en nadie. La sala del consejo estaba inusualmente llena. Además del rey Martín y don Augusto, varios nobles importantes se encontraban presentes, incluyendo al duque de Valencia. Hijo, saludó el rey con frialdad, tenemos informes preocupantes sobre vuestras actividades recientes. ¿Qué actividades, padre?, preguntó Esteban, manteniendo su expresión neutral. Visitas nocturnas a la biblioteca real, reuniones secretas con el médico judío y, lo más grave, investigaciones no autorizadas sobre asuntos de Estado clasificados. Don Augusto se adelantó, sosteniendo varios documentos. Encontramos estos papeles en vuestros aposentos, dijo, mostrando copias de los registros que Esteban había descubierto sobre San Lorenzo. Remover el pasado puede ser peligroso, Alteza, especialmente cuando afecta la seguridad del reino. La seguridad del reino, replicó Esteban con desdén. O vuestros secretos personales, tío. El rostro de don Augusto se ensombreció. Acusad con cuidado, sobrino. La traición se castiga severamente. Incluso para un príncipe. El rey intervino visiblemente incómodo. Lo que ocurrió en San Lorenzo fue una operación necesaria para proteger a Castilla de infiltrados moros. Esa es la verdad oficial y la única que debe conocerse. ¿Y si hay pruebas de lo contrario?, desafió Esteban. Un silencio tenso invadió la sala. El duque de Valencia observaba el intercambio con interés calculador. ¿Qué pruebas exactamente?, preguntó don Augusto con voz peligrosamente suave. Esteban dudó. Revelar la existencia del medallón podría poner a Lucía en peligro inmediato. Documentos, testimonios, respondió vagamente. Suficiente para cuestionar la versión oficial. El rey golpeó la mesa con el puño. Suficiente, Esteban. Como vuestro rey y vuestro padre, os ordeno cesar inmediatamente esta investigación. Es un asunto cerrado. ¿Y mi esposa?, preguntó Esteban. También es un asunto cerrado. ¿Qué tiene que ver la ciega en esto?, inquirió don Augusto, aunque el brillo en sus ojos delataba que conocía perfectamente la respuesta. Ella estuvo en San Lorenzo aquella noche. Fue testigo de lo que realmente ocurrió. El duque de Valencia intervino por primera vez. Una testigo ciega no es muy confiable, ¿no creéis?, especialmente una simple sirvienta, cuya lealtad es cuestionable. Sin embargo, continuó Esteban, mirando directamente a su padre, hay algo más que deberíais saber. Tengo razones para creer que estoy
que estamos esperando un heredero. La mentira calculada surtió el efecto esperado. El rey, que había estado a punto de ordenar algún castigo severo, se detuvo en seco. Un heredero, la ciega está encinta. Es pronto para anunciarlo oficialmente, improvisó Esteban, pero el doctor Salomón lo confirmó esta mañana. El rey y don Augusto intercambiaron miradas significativas. Un heredero cambiaba toda la situación. Cualquier acción contra Lucía ahora tendría consecuencias dinásticas. En ese caso, dijo el rey tras un largo silencio, debemos asegurar el bienestar de la princesa. Suspenderé vuestro castigo por ahora, pero os advierto, no más investigaciones sobre San Lorenzo. Cuando Esteban regresó a sus aposentos, encontró a Lucía en compañía del doctor Salomón. El rostro del médico estaba pálido. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Esteban alarmado. La princesa no se siente bien, respondió Salomón, sosteniendo la muñeca de Lucía para tomar su pulso. Náuseas, mareos. Esteban miró a Lucía, confundido. Pero yo dije que estabas solo para ganar tiempo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Lucía. No mentiste después de todo, dijo suavemente. El doctor acaba de confirmarlo. El mundo pareció detenerse alrededor de Esteban, un hijo, un heredero con sangre Montero y sangre real. Las implicaciones eran enormes, pero nosotros nunca, comenzó desconcertado, la noche después de la boda, respondió Lucía. Estabas ebrio, apenas consciente. Probablemente ni lo recuerdas. Era cierto. Aquella noche había bebido hasta la inconsciencia, furioso por el matrimonio forzado. Este niño complica todo, intervino Salomón preocupado. Don Augusto no se detendrá. Ahora tendrá más motivos para eliminaros a ambos, o para proteger al heredero, contrarrestó Esteban. Mi padre no permitirá que se dañe a su nieto sin importar quién sea la madre. No confíes en eso, advirtió Lucía. La línea sucesoria es precisamente lo que está en juego. Salomón revisó que no hubiera guardias cerca antes de hablar en voz baja. Hay algo más que debéis saber. He escuchado a don Augusto y al duque conspirar. Planean usar a la princesa para sus propios fines o eliminarla si se resiste. ¿Y el documento sellado?, preguntó Esteban a Lucía. Mencionaste que tu padre había descubierto algo sobre la legitimidad de la línea sucesoria. Lucía asintió, sacando de su escondite un pergamino cuidadosamente doblado y sellado con cera negra. Mi padre nunca me reveló su contenido completo. Solo me dijo que podía destruir el reino si caía en manos equivocadas. Me ordenó entregarlo únicamente a alguien en quien confiara absolutamente. ¿Y confías en mí?, preguntó Esteban, su voz apenas audible. Lucía guardó silencio un momento antes de responder. Confío en el hombre que ha estado dispuesto a enfrentarse a su padre y a toda la corte por descubrir la verdad. El hombre que acaba de arriesgar su posición para protegerme. Le entregó el documento con manos ligeramente temblorosas. Quizás sea hora de que ambos conozcamos la verdad completa. Esteban rompió el sello con cuidado. El pergamino contenía un texto breve escrito por el conde de Montero, seguido por una copia de una página del registro matrimonial de la Capilla Real. A medida que leía, su rostro perdía color. Imposible, murmuró, dejándose caer en una silla. ¿Qué dice?, preguntó Lucía ansiosamente. Tu padre descubrió que la reina Isabel. Mi madre había estado casada en secreto con el hermano menor del rey antes de su matrimonio oficial con mi padre. La voz de Esteban temblaba. El matrimonio fue anulado por orden real cuando mi tío cayó en desgracia, pero para entonces ya estaba embarazada, completó Lucía, entendiendo finalmente. De mí, confirmó Esteban. Según este documento, no soy hijo del rey Martín, sino de su hermano menor, don Augusto. El silencio que siguió pesaba como plomo. Las implicaciones eran monstruosas. Esteban no era el legítimo heredero al trono, y don Augusto había ordenado la masacre de San Lorenzo para eliminar a quienes conocían este secreto. El ataque, murmuró Lucía. Todo fue para proteger este secreto. Mi familia murió porque mi padre descubrió la verdad sobre tu nacimiento, y ahora llevamos dentro de nosotros a un niño que representa todo lo que don Augusto teme, añadió Esteban, tomando sus manos. Un verdadero heredero de sangre Montero y de la verdadera línea real. Los tres se miraron.
Conscientes de que acababan de cruzar un punto sin retorno, la verdad estaba expuesta, pero ahora su supervivencia dependía de qué harían con ella. «Debemos salir del palacio antes del amanecer», susurró Esteban, guardando el pergamino junto al medallón. «Una vez que don Augusto descubra que conocemos la verdad, nuestras vidas no valdrán nada». Lucía asintió, su rostro determinado mientras sus manos acariciaban instintivamente su vientre. «¿Pero cómo? Los guardias tienen órdenes de vigilarnos constantemente». El doctor Salomón, que había permanecido en silencio meditando la situación, habló finalmente. «Existe un pasadizo que conecta las catacumbas del palacio con el exterior de las murallas. Lo usé durante años para traer medicinas prohibidas para la reina madre». Bajó la voz aún más. «Pocos lo conocen. Fue construido durante el reinado del abuelo del actual rey para evacuar a la familia real en caso de asedio. Mi padre debe conocerlo», advirtió Esteban. «Pero no don Augusto», respondió Salomón. La reina madre se aseguró de que ese secreto no llegara a sus oídos. Comenzaron a planificar apresuradamente. Necesitarían provisiones, dinero y, lo más importante, una distracción que les permitiera ganar tiempo antes de que su ausencia fuera detectada. «Debemos separarnos inicialmente», sugirió Esteban. «Yo distraeré a los guardias mientras Salomón te guía hasta la entrada del pasadizo». «Es demasiado peligroso», protestó Lucía. «Si te atrapan, no será la primera vez que engaño a la Guardia Real», sonrió él con amargura. «Lo he hecho desde que era niño». Un nuevo golpe en la puerta interrumpió su conspiración. Era Gonzalo, el fiel ayudante de cámara, con un mensaje urgente. El rey había convocado una reunión extraordinaria del consejo para la mañana siguiente. «Don Augusto ha pasado la última hora con su majestad», añadió Gonzalo en voz baja. Parecía complacido cuando salió. Los tres conspiradores intercambiaron miradas alarmadas. No quedaba tiempo para planificaciones elaboradas. «Esta noche», decidió Esteban, «debemos huir esta misma noche». Mientras Salomón regresaba discretamente a sus aposentos para recoger medicinas y mapas, Esteban y Lucía preparaban lo esencial para la huida. El príncipe escondió algunas joyas y monedas en un pequeño morral, junto con el pergamino revelador y el medallón. «Cuando estemos a salvo», prometió tomando las manos de Lucía, «expondré la verdad y limpiaré el nombre de tu familia». Lucía apretó sus manos, sintiendo cómo un nuevo destello de visión le permitía distinguir por un instante fugaz el contorno del rostro de Esteban. «Ya no se trata solo de mi familia o de tu legitimidad», respondió. «Es por nuestro hijo, por el futuro de Castilla». La noche avanzaba con desesperante lentitud. Cada sonido en el pasillo los sobresaltaba. Cada sombra parecía un guardia acechando. Finalmente, cuando las campanas del monasterio cercano marcaron la medianoche, Salomón regresó con las ropas sencillas que usarían para su fuga. Lo que ninguno sabía era que en ese preciso momento Marcela entraba sigilosamente en los aposentos de don Augusto. «¿Estás segura?», preguntó el consejero, su rostro iluminado por el resplandor de las velas. «Completamente», respondió ella. «El médico judío lo confirmó. La ciega está embarazada». Don Augusto golpeó la mesa con frustración mal contenida. «Un heredero complicaría todo, especialmente uno con sangre Montero». «Hay más», continuó Marcela. «He visto a Esteban esconder algo en sus ropas, un documento con vuestro sello personal». El consejero palideció visiblemente. «¿Cuál documento?». «No lo sé con certeza, pero mencionó San Lorenzo cuando creyó que nadie escuchaba». Sin perder un instante, don Augusto hizo llamar al capitán de la guardia. «Arrestad al príncipe Esteban por traición», ordenó, «ahora mismo». Mientras los guardias marchaban hacia los aposentos reales, ya Esteban, Lucía y Salomón iniciaban su plan de escape. El médico guiaría a Lucía por los pasadizos, mientras el príncipe creaba una distracción en el ala opuesta del palacio. «Nos encontraremos en la cabaña del viejo molinero», susurró Esteban a Lucía. «Esperaré hasta el amanecer, antes de separarse». Esteban hizo algo inesperado. Tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la besó con ternura. «Volveremos a vernos», prometió. Los tres. Lucía, sorprendida por el gesto y por la emoción que despertó en ella.
Asintió en silencio. Años de odio reprimido se desvanecían ante esta nueva realidad. Estaba enamorándose del hombre que había jurado despreciar. Salomón guió a Lucía por corredores estrechos, bajando escaleras que parecían no tener fin. La oscuridad no era problema para ella, acostumbrada a moverse sin ver, pero el médico tropezaba constantemente. «Casi llegamos», murmuró Salomón cuando alcanzaron una antigua bodega abandonada. La entrada al pasadizo está detrás de aquella cuba. Un ruido a sus espaldas los paralizó. Pisadas rápidas, voces alteradas, el inconfundible sonido metálico de espadas desenvainadas. «¡Nos descubrieron!», exclamó Salomón, empujando a Lucía hacia la entrada secreta. «¡Rápido!». Mientras tanto, en el ala opuesta del palacio, Esteban se había infiltrado en los aposentos privados de don Augusto. Su plan era simple: crear un pequeño incendio controlado que desviara la atención de los guardias. Lo que no esperaba encontrar era a Marcela, oculta entre las sombras. «Te estaba esperando», dijo ella, avanzando hacia él. «Siempre supe que vendrías, Marcela», murmuró Esteban sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo que tú», respondió con una sonrisa enigmática, «buscando formas de cambiar mi destino». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. El capitán de la guardia entró seguido por 6 soldados armados. «Príncipe Esteban», anunció con voz solemne, «quedáis arrestado por orden del rey, acusado de alta traición contra la corona de Castilla». Esteban miró a Marcela, comprendiendo demasiado tarde la traición. «Tú», murmuró, «tú los alertaste». «Lo siento, mi amor», respondió ella sin rastro de arrepentimiento. Pero una viuda debe asegurar su futuro. Mientras los guardias lo arrastraban a las mazmorras, Esteban solo podía pensar en Lucía. Habría logrado escapar. Estaría a salvo en las catacumbas. Lucía y Salomón escuchaban con horror las voces de los guardias cada vez más cerca. «Debéis continuar sola», decidió el médico. «Yo los distraeré». «No puedo dejaros», protestó Lucía. «Debéis hacerlo, por vuestro hijo, por la verdad que debéis revelar». Salomón puso en sus manos un pequeño frasco. «Bebe de esto si el dolor del parto comienza antes de tiempo, os ayudará». Antes de que pudiera responder, el médico la empujó hacia el túnel y cerró la entrada tras ella. Lucía escuchó, impotente, cómo Salomón corría en dirección contraria, atrayendo a los guardias lejos de su posición. El túnel era estrecho y húmedo, con raíces que colgaban del techo y piedras sueltas que dificultaban su avance. Pero Lucía había desarrollado un instinto excepcional para moverse en la oscuridad. Con una mano extendida frente a ella y la otra protegiendo su vientre, avanzó determinada tras lo que pareció una eternidad. Sintió una brisa fresca acariciar su rostro. La salida estaba cerca. Emergió finalmente en un pequeño claro del bosque, a media legua de las murallas del palacio. La noche estaba silenciosa, pero Lucía podía sentir la tensión en el aire. El bosque entero parecía contener la respiración, como anticipando la tormenta que se avecinaba, con pasos cuidadosos. Se orientó hacia el norte, donde debía encontrarse el viejo molino. Esteban había prometido esperarla allí, pero un presentimiento sombrío le decía que algo había salido mal. En las mazmorras del palacio, Esteban era arrojado sin ceremonias a una celda húmeda y oscura. El rey Martín y don Augusto lo esperaban, sus rostros duros como piedra. «¿Dónde está la ciega?», exigió saber don Augusto. «A salvo de vosotros», respondió Esteban, desafiante a pesar de la sangre que manaba de su labio partido. El rey se acercó, estudiando al joven que durante años había considerado su hijo. «¿Por qué, Esteban? ¿Por qué traicionar a tu familia, a tu reino, por una sirvienta?» «No traiciono a Castilla», respondió Esteban mirándolo directamente a los ojos. «Traiciono la mentira que habéis construido. Sé la verdad sobre mi nacimiento. Sé lo que ocurrió en San Lorenzo». Don Augusto dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Y qué piensas hacer con esa, verdad? Destruir décadas de estabilidad, sumir al reino en el caos por venganza». «No por venganza», respondió Esteban, «por justicia, por todas las familias masacradas para proteger vuestro secreto». El rey y su consejero intercambiaron miradas sombrías antes de abandonar la celda. Afuera,
Dieron órdenes explícitas al capitán: que nadie hable con el prisionero, y encontrad a la ciega, viva o muerta. Mientras la noche avanzaba, Lucía llegaba finalmente al viejo molino. Estaba abandonado, con las aspas rotas y la puerta desvencijada colgando de bisagras oxidadas. No había señal de Esteban. Se refugió en el interior. Agotada por la caminata y por el peso de su situación, ahora estaba verdaderamente sola, ciega en medio de un bosque. Embarazada y perseguida por la corona, un ruido afuera la sobresaltó. Pisadas, murmullos, el inconfundible tintineo de espuelas. «Esteban», llamó cautelosamente. «No exactamente», respondió una voz familiar. El duque de Valencia entró en el molino, seguido por 2 de sus hombres. Lucía retrocedió instintivamente. «No temáis», dijo el duque. «Si quisiera entregaros, ya lo habría hecho». «¿Qué queréis entonces?», preguntó Lucía, buscando a tientas algo que pudiera usar como arma. «Lo mismo que vos, derrocar al actual régimen». El duque se acercó, su voz sorprendentemente suave. «Pero necesito pruebas. El documento que robasteis de los archivos reales, el medallón que encontrasteis en San Lorenzo». Lucía guardó silencio, evaluando sus opciones. ¿Era el duque un aliado potencial o una nueva amenaza? «Esteban ha sido arrestado», continuó el duque. «Lo ejecutarán al amanecer si no intervenimos. Y con él toda esperanza de justicia para vuestra familia». «¿Por qué ayudarme ahora?», preguntó Lucía con desconfianza. «Vos me usasteis como peón en vuestro juego». «Porque reconozco cuando un peón se ha convertido en reina», respondió él. «Y porque el niño que lleváis en vuestro vientre podría ser el legítimo heredero al trono, un heredero que me debería lealtad». Lucía comprendió entonces que no tenía alternativa. Necesitaba al duque tanto como él la necesitaba a ella. «Tengo las pruebas», admitió finalmente, «pero no las compartiré hasta que Esteban esté a salvo». El duque sonrió, extendiendo su mano. «Entonces tenemos un acuerdo, Lucía de Montero. Es hora de que reclaméis vuestro verdadero lugar en la corte de Castilla». Mientras sellaban su alianza, el amanecer comenzaba a teñir de rojo el horizonte, presagiando la tormenta de sangre y fuego que se avecinaba. El sol apenas asomaba sobre las colinas, cuando un contingente de soldados, con la insignia del duque de Valencia, se aproximaba a las murallas de la capital. Lucía, disfrazada de campesina, viajaba en una carreta cubierta, protegida por guardias leales al duque. «La ejecución está programada para el mediodía», informó uno de los capitanes. «Don Augusto ha convencido al rey de realizar un juicio sumario para evitar escándalos». El duque, cabalgando junto a la carreta, se inclinó hacia Lucía. «Tenemos poco tiempo. ¿Estáis segura de que recordáis el plan?». Ella asintió, apretando contra su pecho la pequeña bolsa que contenía el medallón y el documento. Durante la noche, el duque y ella habían forjado una alianza nacida de la necesidad mutua. Él aportaba sus tropas y su influencia, ella las pruebas que podrían cambiar el destino del reino. «¿Y el doctor Salomón?», preguntó Lucía. «Mis hombres lo encontraron en las mazmorras, malherido, pero vivo». «Al menos una buena noticia», pensó Lucía. El valiente médico había arriesgado su vida para protegerla. Mientras tanto, en una celda oscura bajo el palacio, Esteban intentaba liberarse de sus cadenas. Durante horas había frotado los grilletes contra una piedra saliente del muro, logrando solo llagas sangrantes en sus muñecas. «No lo conseguirás así», dijo una voz desde la celda contigua. «¿Salomón?», preguntó Esteban sorprendido. «¿Estáis vivo?». «Por ahora», respondió el médico con voz débil. «Aunque no sé por cuánto tiempo». «Lucía escapó», confirmó Salomón, «al menos hasta donde yo sé». Esteban sintió un inmenso alivio que pronto dio paso a la preocupación. Si Lucía estaba libre, sin duda intentaría salvarlo, y eso significaba poner en peligro su vida y la del hijo que esperaban. «Escuchadme», dijo Salomón, arrastrándose hasta los barrotes que separaban sus celdas. «He oído a los guardias. Van a ejecutaros antes de que el pueblo pueda enterarse de las acusaciones. Quieren presentarlo como un accidente después. Cobarde hasta el final», murmuró Esteban pensando en su supuesto padre. «¿Y vos, cuál es vuestra sentencia?». «La habitual para los judíos acusados de traición», respondió Salomón con amarga resignación. «La hoguera».
Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente, Esteban habló con renovada determinación. «Si vamos a morir, al menos que sea después de intentarlo todo», comenzó a gritar, llamando a los guardias, fingiendo un ataque de dolor insoportable. Cuando uno de ellos se acercó, Esteban aprovechó el único elemento sorpresa que conservaba, un pequeño alfiler que Lucía siempre llevaba en su cabello y que había caído en sus manos la noche anterior, cuando la besó. La entrada a la ciudad fue más sencilla de lo que esperaban. El duque de Valencia era, después de todo, uno de los nobles más poderosos del reino, y su presencia en la capital no resultaba sospechosa, especialmente en un día de justicia real. «El mercado estará lleno», explicó el duque a Lucía mientras atravesaban las calles. «Usaremos eso a nuestro favor. Mis hombres ya están en posición». La plaza principal, donde se alzaba el patíbulo, comenzaba a llenarse de curiosos. Los rumores sobre la ejecución del príncipe traidor corrían como fuego entre la multitud, cada versión más exagerada que la anterior. Lucía, con el rostro parcialmente cubierto por una capucha, sentía cómo su corazón latía desbocado. El plan era arriesgado. En el momento preciso, cuando Esteban fuera llevado al patíbulo, el duque presentaría las pruebas ante la nobleza reunida, mientras sus hombres tomaban posiciones estratégicas para intervenir si las cosas salían mal. Lo que nadie esperaba era que, mientras se concentraban en los preparativos de la plaza, Esteban ya había conseguido escapar de su celda, llevando consigo al malherido Salomón. Aprovechando la distracción creada por su fingido dolor, había conseguido clavar el alfiler en el ojo del guardia, que se acercó a comprobar su estado. La sorpresa y la agonía del hombre le dieron tiempo para arrebatarle las llaves y liberar a Salomón. «¿Conocéis alguna salida alternativa?», preguntó Esteban mientras ayudaba al médico a caminar por los pasadizos oscuros. «Las cocinas», respondió Salomón entre jadeos. «Hay un acceso que usan los sirvientes para llevar desperdicios al exterior». Se movían lentamente, ocultándose en las sombras cada vez que escuchaban pasos. El palacio era un hervidero de actividad. Guardias adicionales, nobles llegando para presenciar la ejecución, sirvientes corriendo de un lado a otro con los preparativos. A mediodía, cuando las campanas de la catedral comenzaron a repicar, don Augusto se presentó frente al rey en la sala del trono. «Todo está preparado, Majestad», informó con satisfacción apenas disimulada. «El traidor será ejecutado en breve». «¿Hay noticias de la ciega?», preguntó el rey, visiblemente incómodo con toda la situación. «Mis espías la buscan en cada rincón del reino», respondió el consejero. «No tardará en caer». El rey asintió distraídamente. A pesar de su furia inicial, la idea de ejecutar a quien durante años había considerado su hijo lo atormentaba, especialmente ahora que sabía del embarazo, un nieto, su sangre. «¿Y si consideramos el exilio en lugar de la ejecución?», sugirió de repente. Don Augusto controló su expresión de alarma. «Sería mostrar debilidad, Majestad. El pueblo debe ver que la justicia real no distingue entre príncipes y mendigos». «Es mi hijo», murmuró el rey. «No lo es», respondió don Augusto con frialdad. «Nunca lo fue». Esas palabras, más que cualquier argumento elaborado, terminaron de convencer al rey. Si Esteban no era su hijo, si toda su vida había sido una mentira, entonces su traición merecía el castigo máximo. «Proceded», ordenó finalmente. En la plaza, la multitud crecía impaciente. El sol alcanzaba su cenit y el calor hacía el ambiente aún más opresivo. Los guardias formaban un cordón alrededor del patíbulo. Manteniendo a la gente a distancia, Lucía, posicionada cerca de la plataforma, sentía cada latido como un tambor en sus oídos. A su alrededor, los hombres del duque se mezclaban con la multitud, reconocibles solo por un pequeño distintivo rojo en sus ropas. De repente un murmullo recorrió la plaza. Las puertas del palacio se abrían y un contingente de guardias reales salía formando un pasillo para el prisionero, pero el prisionero no aparecía. En su lugar, un mensajero se acercó apresuradamente al capitán de la guardia. Tras un breve intercambio, el capitán palideció visiblemente y ordenó a sus hombres regresar al palacio a toda prisa. «El príncipe ha escapado», gritó alguien entre la multitud.
La confusión se apoderó de la plaza. Los guardias intentaban mantener el orden mientras la gente comentaba excitada la noticia. El duque de Valencia se acercó rápidamente a Lucía. «Esto cambia nuestros planes», murmuró. «Debemos encontrar a Esteban antes que los guardias reales». Pero Lucía ya no lo escuchaba. Un destello de luz había atravesado la oscuridad perpetua de sus ojos, más intenso que nunca. Durante un segundo, pudo distinguir formas, colores, y a un hombre herido, apoyado en otro, emergiendo discretamente por una puerta lateral del palacio hacia un callejón. «Allí», señaló con seguridad, «están escapando por las cocinas». El duque la miró desconcertado. «¿Cómo lo sabéis?» «No hay tiempo para explicaciones», respondió ella, ya moviéndose entre la multitud. «Confiad en mí». Mientras la confusión crecía en la plaza, Esteban y Salomón avanzaban penosamente por callejuelas estrechas. Alejándose del centro, el médico apenas podía mantenerse en pie, y la herida que Esteban había recibido durante su escape comenzaba a ralentizarlo también. «Necesitamos un lugar para escondernos», murmuró Esteban, escuchando las voces de los guardias que comenzaban a registrar cada casa, cada establo de la ciudad. «Conozco uno», respondió débilmente Salomón. «El viejo templo abandonado cerca del río. Nadie va allí desde la prohibición de cultos paganos». Con esfuerzo, cambiaron de dirección, adentrándose en el barrio más pobre de la ciudad. Las calles se estrechaban aún más, convirtiéndose en auténticos laberintos donde incluso los guardias dudaban en entrar. Finalmente, ante ellos apareció una estructura derruida, con columnas parcialmente desmoronadas y un techo semihundido. El antiguo templo, ahora refugio de ratas y vagabundos, ofrecía numerosos escondites entre sus ruinas. «Aquí estaremos a salvo hasta el anochecer», dijo Salomón, dejándose caer exhausto tras una columna caída. Esteban asintió, pero su mente estaba con Lucía. ¿Habría logrado escapar de la ciudad? ¿Estaría a salvo? No tuvo que esperar mucho para obtener respuesta. Apenas media hora después, escuchó pasos cautelosos acercándose entre las ruinas. Desenvainó la daga que había arrebatado a un guardia, preparándose para vender cara su vida. «Esteban», llamó una voz familiar. «Lucía», respondió él incrédulo, y allí estaba ella, guiada por el duque de Valencia y varios de sus hombres. Sus ojos, normalmente nublados, parecían extrañamente alertas mientras avanzaba entre los escombros con una seguridad impropia de una persona ciega. «¿Cómo nos habéis encontrado?», preguntó Esteban abrazándola con fuerza. «Te vi», respondió Lucía en un susurro contra su oído. «Por un momento pude verte». El duque interrumpió el reencuentro. «Tenemos poco tiempo. La ciudad está sellada, pero mis hombres controlan la puerta norte. Si actuamos ahora, podemos escapar antes de que anochezca». Esteban miró al noble con desconfianza. «¿Por qué nos ayudáis?» «Porque conoce la verdad sobre San Lorenzo», respondió Lucía, «y porque necesita nuestras pruebas tanto como nosotros necesitamos sus soldados». Salomón se incorporó con dificultad. «El documento sellado, es hora de abrirlo completamente». Lucía extrajo el pergamino de su bolsa y se lo entregó al médico, quien desplegó cuidadosamente la segunda parte, que hasta ahora había permanecido sellada. El conde de Montero no solo descubrió el matrimonio secreto entre la reina y don Augusto, explicó Salomón mientras leía. También encontró pruebas de que don Augusto planeaba un golpe de Estado. El ataque a San Lorenzo no fue solo para ocultar la verdad sobre el nacimiento de Esteban, sino para eliminar a todos los nobles que se opondrían al golpe. ¿Y mi padre, el rey, estaba al tanto?, preguntó Esteban. Según esto. No, respondió Salomón. Don Augusto actuó por su cuenta, usando soldados leales a él y mercenarios disfrazados de moros. El duque de Valencia tomó el documento, leyéndolo con creciente interés. Con estas pruebas podríamos enfrentar a don Augusto sin involucrar directamente al rey, reflexionó. Mantener la estabilidad del reino mientras hacemos justicia. Lucía, que había permanecido en silencio, de repente se dobló sobre sí misma con un gemido de dolor. «Lucía», exclamó Esteban sosteniéndola. «El bebé», jadeó ella. «Creo que es demasiado pronto». El pánico se apoderó de Esteban, el heredero. Su hijo estaba en peligro.
Necesitamos un lugar seguro ahora, ordenó al duque. Mi villa está a media legua de la puerta norte, respondió este. Podemos llegar antes del anochecer si partimos ya. Mientras preparaban una improvisada camilla para transportar a Lucía, ella experimentó algo extraordinario. Entre las punzadas de dolor, su visión se aclaraba progresivamente. Colores, formas, rostros. El mundo que había estado sumido en tinieblas durante 10 años volvía a ella en ráfagas intermitentes, cuando sus ojos encontraron por primera vez el rostro de Esteban. Su corazón dio un vuelco, porque en aquellas facciones, ya ahora visibles para ella, reconoció no al rey Martín, sino a don Augusto. La verdad sobre la paternidad de Esteban quedaba confirmada de la manera más irrefutable. «Te veo», susurró, tocando su mejilla con dedos temblorosos. «Por fin te veo». Y en ese momento, mientras abandonaban las ruinas del viejo templo hacia un futuro incierto, Lucía comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La villa del duque de Valencia, una sólida construcción de piedra rodeada por viñedos y custodiada por torres de vigilancia, se convirtió en fortaleza improvisada cuando los primeros rayos del alba revelaron tropas reales acercándose por el camino principal. «Han descubierto nuestro paradero», informó uno de los capitanes del duque. En la habitación principal, convertida apresuradamente en sala de parto, Lucía luchaba contra el dolor mientras el doquier, Salomón, aún débil por sus heridas, hacía lo posible por asistirla. Su visión, que había regresado intermitentemente durante la huida, ahora era casi completa, permitiéndole ver por primera vez en 10 años el rostro tenso de Esteban a su lado. «Las tropas reales nos superan en número», murmuró el duque a Esteban, «pero mis hombres resistirán lo suficiente para vuestra huida por el paso del oeste». «No abandonaré a Lucía en este estado», respondió Esteban, sosteniendo firmemente la mano de su esposa. «Si os capturan, todo habrá sido en vano», insistió el duque. «El documento, el medallón, las pruebas deben llegar al Consejo de Nobles». Un grito de Lucía interrumpió la discusión. «Viene el niño», anunció Salomón afuera. El sonido de trompetas anunciaba la llegada de más tropas. Pero no eran las del rey como temían. El estandarte que ondeaba sobre la colina pertenecía al conde de Alba, seguido de cerca por los pendones de otras 3 casas nobles. «¿Qué significa esto?», preguntó Esteban, asomándose a la ventana. «Significa que mi mensaje llegó a tiempo», sonrió el duque. «Las casas nobles han elegido bando. En el Palacio Real, el rey Martín recibía la alarmante noticia. 4 de las familias más poderosas del reino habían declarado su apoyo al legítimo heredero, refiriéndose no a Esteban, sino al niño que estaba por nacer. «Traición», bramó don Augusto. «Debemos aplastarlos ahora antes de que otros se unan». Pero el rey, envejecido de repente por los acontecimientos, permanecía hundido en su trono, contemplando una pequeña miniatura que siempre llevaba consigo, el retrato de la reina Isabel sosteniendo al pequeño Esteban recién nacido. «¿Y si tienen razón?», murmuró. «¿Y si todo este tiempo he estado viviendo una mentira? Las mentiras las están propagando ellos», insistió don Augusto. «Ese documento que exhiben es una falsificación, obra del médico judío». «¿Y el medallón?», preguntó el rey, mirando fijamente a su consejero. «El medallón que encontraron en San Lorenzo llevaba tu emblema personal». «Hermano», don Augusto palideció visiblemente. «Una coincidencia, alguien debió robarlo para incriminarme». Pero el rey ya no escuchaba. En su mente, piezas que durante años habían permanecido dispersas comenzaban a encajar. La insistencia de su hermano en estar presente en San Lorenzo aquella noche, la extraña enfermedad que acabó con la vida de la reina poco después, el parecido cada vez más evidente entre Esteban y don Augusto a medida que el muchacho crecía. «Prepara mi caballo», ordenó el rey, poniéndose de pie con decisión renovada. «Voy a conocer a mi nieto en la villa del duque». Tras horas de intenso trabajo, el llanto de un recién nacido rompió la tensión. «Un varón», anunció Salomón, entregando el pequeño bulto envuelto en sábanas a Lucía. Sano y fuerte, con manos temblorosas, ella recibió a su hijo. Sus ojos, ahora completamente libres de la nublada ceguera,
se llenaron de lágrimas al contemplar por primera vez el rostro del pequeño heredero. «Fernando», susurró, «en honor a mi padre». Esteban se arrodilló junto al lecho, sobrecogido por la imagen de su esposa y su hijo. Todas las dudas, toda la confusión de los últimos meses se disiparon ante esta nueva certeza. Proteger a esta familia era ahora su única misión. «Es perfecto», musitó, tocando con reverencia la diminuta mano del bebé. El duque, que había permanecido discretamente en un rincón, se acercó con expresión solemne. «Los nobles han formado un círculo protector alrededor de la villa», informó. «Y acaba de llegar un mensajero. El rey viene en camino con escasa escolta». Esteban y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. «¿Viene como aliado o como enemigo?», preguntó Esteban. «No lo sabemos», respondió el duque. «Pero los condes de Alba y Olmedo insisten en que se le permita entrar. Creen que podemos resolver esto sin más derramamiento de sangre». Tras un momento de duda, Esteban asintió. «Que entre, pero solo él, y quiero guardias en cada puerta», mientras esperaban la llegada del rey. Esteban y Lucía prepararon su estrategia. El documento sellado, el medallón y el pequeño Fernando serían sus mejores argumentos. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Cuando el rey Martín entró finalmente en la habitación, no lo hizo con la arrogancia de un monarca, sino con la cautela de un hombre que comienza a dudar de todo lo que creía cierto. «Majestad», saludó Esteban con formalidad distante. «Hijo», respondió el rey, aunque la palabra pareció costarle un esfuerzo enorme. «Sabéis que no lo soy», replicó Esteban sin rodeos, señalando el documento sobre la mesa. «Nunca lo fui». El rey tomó el pergamino con manos temblorosas a medida que leía. Su rostro revelaba una mezcla de dolor, traición y finalmente comprensión. «Isabel», murmuró, «mi querida Isabel, ¿por qué no me lo dijiste?». «Porque vos no erais el único engañado», intervino Lucía, sosteniendo al pequeño Fernando contra su pecho. «Mi familia, todos los que murieron en San Lorenzo, fueron sacrificados para mantener este secreto». El rey se acercó cautelosamente hasta poder ver el rostro de su nieto, un rostro que, incluso en su recién estrenada vida, ya mostraba los inconfundibles rasgos de la casa real. «Tiene tus ojos», dijo a Lucía, «los ojos de los Montero y la sangre de ambas familias», añadió Esteban. «La sangre que don Augusto quiso eliminar». El silencio que siguió pesaba con todas las vidas perdidas, con todas las mentiras construidas durante años. Finalmente, el rey habló con voz quebrada. «¿Qué queréis de mí?». «Justicia», respondió Lucía sin titubear. «Para mi familia, para todos los que murieron en San Lorenzo». «Y verdad», completó Esteban. «El rey no merece conocer a quién ha servido realmente todos estos años». El rey asintió lentamente. «Don Augusto será arrestado y juzgado por sus crímenes. Tenéis mi palabra». «No bastará con una palabra», intervino el duque de Valencia. «Necesitamos garantías, un decreto real reconociendo a Esteban como hijo de don Augusto y a este niño como legítimo heredero». El rey miró al pequeño Fernando una vez más. En ese diminuto rostro vio el futuro de Castilla, pero también el fin de su propia dinastía tal como la había conocido. «Lo haré», concedió finalmente. «Pero con una condición: quiero ser yo quien presente a mi nieto ante la corte». 3 días después, el gran salón del Palacio Real se encontraba abarrotado como nunca antes. Nobles de todas las regiones, embajadores extranjeros y representantes del clero esperaban con ansiedad el anuncio que había convocado esta reunión extraordinaria. Don Augusto, que había sido arrestado la noche anterior, permanecía encadenado bajo estricta vigilancia. Marcela, su cómplice, había huido del reino, aunque los rumores afirmaban que había sido vista cruzando la frontera norte disfrazada de monja. Cuando el rey Martín entró, seguido por Esteban y Lucía con su hijo en brazos, un murmullo recorrió la asamblea. Nadie esperaba ver a la sirvienta ciega, caminando con la seguridad de quien puede ver perfectamente, ni al supuesto traidor flanqueando al rey como un igual. «Nobles de Castilla», comenzó el rey con voz firme a pesar de su evidente agotamiento, «os he convocado para revelar una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo». Con palabras claras, el rey relató la traición de don Augusto.
el verdadero origen de Esteban y la masacre de San Lorenzo, a medida que hablaba, los rostros de la corte mostraban desde incredulidad hasta horror. Por tanto, concluyó, reconozco públicamente que Esteban, a quien he criado como hijo, es en realidad hijo de mi hermano don Augusto y de mi difunta esposa. Fruto de un matrimonio previo al nuestro, un nuevo murmullo más intenso recorrió la sala. Pero esto no disminuye mi afecto por él, continuó el rey, ni altera mi decisión. Abdico en favor de Esteban, quien reinará junto a su esposa, Lucía de Montero, última superviviente de una noble casa injustamente perseguida. La sorpresa dio paso al aplauso cuando el rey tomó en sus brazos al pequeño Fernando y lo presentó a la corte. Contemplad al futuro de Castilla, un niño en cuyas venas corre la sangre de dos grandes linajes. Mientras la corte aclamaba a los nuevos reyes y a su heredero, Lucía se acercó a don Augusto. Sus ojos, ahora completamente recuperados, se clavaron en los del hombre que había ordenado la muerte de su familia. «La justicia tarda», dijo en voz baja para que solo él pudiera oírla, «pero siempre llega». En la coronación que siguió, Esteban y Lucía recibieron las insignias reales con solemnidad. Cuando llegó el momento de que Lucía, ahora reina, recibiera la corona, hizo algo inesperado. Retiró la venda que aún llevaba como símbolo de su pasado. «Durante años», declaró ante la corte, «fui ciega para sobrevivir en un mundo corrompido. Hoy veo claramente para guiar un reino renacido». Esteban, a su lado, no se arrodilló ante la corona como dictaba la tradición, sino ante Lucía, la mujer que primero me salvó como guerrero, dijo con voz clara para que todos lo escucharan. Después me redimió como hombre y finalmente me elevó como rey. Mientras los vítores llenaban el salón y las campanas de la ciudad anunciaban el inicio de un nuevo reinado, un mensajero se acercaba discretamente a la pareja real. «Majestades», susurró, «ha llegado un emisario del reino vecino. Dice traer noticias urgentes sobre conspiraciones similares en otras cortes». Esteban y Lucía intercambiaron miradas. Su historia personal había llegado a un momento de paz, pero la historia del reino apenas comenzaba un nuevo capítulo. «Que espere hasta mañana», decidió Esteban tomando la mano de su esposa. «Hoy celebramos la verdad y la justicia». Y mientras el sol se ponía sobre Castilla, tiñendo de rojo y oro las torres del palacio, el pequeño Fernando dormía plácidamente, ajeno a la marca de nacimiento en su hombro, idéntica a la descrita en antiguas profecías sobre el verdadero rey que unirá todos los reinos, una marca que pronto despertaría el interés de fuerzas misteriosas más allá de las fronteras. Pero esa sería otra historia.